A veces la vida cambia. En un segundo, una puerta se cierra, una sirena suena, una mirada que ya no vuelve a ser la misma. Ese día comenzó como tantos otros, sin señales del abismo que se abría ante mí. No hubo premoniciones, solo la rutina, pero al final del día ya no era libre. Y no me refiero solo a las rejas, me refiero a esa pérdida profunda del control, del rumbo, de la identidad. Cuando me esposaron sentí que se fracturaba algo dentro mío. No era solo la piel lo que dolía, era la dignidad, el miedo, la incertidumbre. Me vi reflejada en los ojos de quienes me miraban como si ya estuviera condenada, como si no mereciera otra oportunidad. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente gritaba: esto no puede estar pasándome a mí. Recuerdo el frío, no el de la estación, sino ese frío que se instala en el pecho, que te hiela desde adentro, ese que llega cuando sabes que algo cambió para siempre. Esa noche en la celda sentí que la oscuridad me tragaba. No podía dormir, no podía llorar, no podía entender. Solo podía quedarme quieta escuchando los sonidos de un mundo que me era ajeno, pero que desde ese momento sería mi realidad. No sabía cuánto duraría ese encierro. No sabía si saldría viva. No sabía si podría volver a ver a mi familia, o abrazarlo, o simplemente escuchar sus voces. Ese fue el día que todo cambió, el comienzo de un viaje que no elegí, pero del que no pude escapar, aunque no lo sabía entonces. Ese también fue el día en que empezaría a encontrarme conmigo misma. Ser madre entre rejas. Ser madre en libertad ya es una tarea titánica. Ser madre en la cárcel es una herida que nunca termina de cerrar. Desde el primer día supe que lo más doloroso no era perder mi libertad, sino la posibilidad de proteger, criar y abrazar a mi hijo. Cada noche pensaba en él, en si habría comido, en si tendría frío, en si preguntaba por mí, y la culpa me carcomía. No era solo la distancia física, era la mirada de los demás, como si ser madre y estar presa fueran dos realidades que no podían coexistir. Pero yo seguía haciéndolo, a pesar del encierro, del juicio, del dolor. Mi corazón seguía latiendo por él. Había días en los que escribía cartas que nunca enviaba. Dibujaba su nombre en los márgenes de los cuadernos. Soñaba con volver a peinar su cabello, olerlo, envolverlo en mis brazos. Y hubo otros días en los que sentí que me olvidaba, que la vida seguía sin mí, que el mundo le enseñaría a odiarme o a temerme, y eso me desgarraba. Intenté mantenerme fuerte, por él, por mí, por la madre que aún habitaba en mí, aunque estuviera rodeada de rejas. Luché con uñas y dientes para que no lo separaran de mí para siempre. Le supliqué a mi familia que lo cuidaran, que le hablaran de mí con amor,
aunque yo estuviera rota. Ser madre entre rejas fue mi mayor castigo, pero también mi mayor motor para sobrevivir. El dolor de la separación. El momento más cruel no fue el encierro, fue la separación. Ver cómo la vida me arrebataba a mi hijo y no poder hacer nada. Escuchar su llanto al otro lado del vidrio. Sentir su manito intentando alcanzarme y saber que no podía tomarla. El sistema no entiende de vínculos ni de amor. Solo mide lo que es legal, lo que es conveniente, lo que es correcto. Y en ese cálculo frío yo era un error. Y un número más, una madre inhabilitada. Me hicieron firmar papeles que no entendía, escuchar sentencias sin compasión, morderme los labios para no gritar. A veces lloraba en la ducha para que nadie me viera, o me tapaba con la manta para que el silencio no delatara mi temblor, porque en la cárcel mostrar dolor era mostrar debilidad. Y sin embargo, el dolor no era tan profundo que no podía esconderlo. Era físico, era un hueco, era como si me hubieran arrancado el alma a pedazos. Durante mucho tiempo soñé que corría hacia él, que lo encontraba, que lo abrazaba, y me despertaba empapada en lágrimas. Volver a la realidad era un puñal cada mañana. La separación no fue solo de cuerpos, fue también de historias, de cotidianidad, de canciones que ya no compartíamos, de palabras que se olvidaban, de miradas que ya no se reconocían. Ese fue el dolor más profundo, uno que aún a veces me visita sin avisar. Voces en mi interior. El encierro no solo me aisló del mundo, me enfrentó a mí misma, a mis sombras, a mis errores, a todo lo que había callado durante años. Y fue entonces cuando comenzaron a hablar las voces que había silenciado. La voz del miedo, que me recordaba cada noche que no sabía si iba a salir viva. La voz de la culpa, que me torturaba repitiéndome todo lo que hice mal. La voz del dolor, que se negaba a dormirse y me sacudía en cada recuerdo. Pero también aparecieron otras voces, la de la niña que fui, que solo quería ser amada. La de la mujer que soñaba con ser libre, la de la madre que seguía luchando por no ser olvidada. Y en ese murmullo interno aprendí a escucharme, a no correr de mis pensamientos por más oscuros que fueran, a quedarme aunque doliera, porque ya no podía escapar, ni de las rejas ni de mí. Empecé a escribir como quien lanza un salvavidas en el mar. Cada palabra era un hilo que me unía a algo más grande, algo que me devolvía un poquito de sentido. Me escribía cartas que no pensaba mostrarle a nadie. Me hablaba en voz baja para no perder la cordura. Me perdonaba, a veces, y otras me juzgaba con más dureza que cualquier tribunal. Las voces en mi interior no se callaron, pero aprendí a dialogar con ellas, a no tenerles miedo y a construir desde el ruido una nueva forma de habitarme. El refugio en el arte y las letras. Cuando todo parecía perdido, encontré refugio en lo más simple. Un lápiz, una hoja, un libro viejo y olvidado. Allí, donde el dolor se volvía insoportable,
El arte me ofrecía una salida que no necesitaba permiso. Escribí sin reglas, no importaban las faltas, ni el orden ni el sentido. Solo importaba que lo que dolía se transformara en palabras. Y cuando las palabras no alcanzaban, dibujaba rostros, paisajes, símbolos, a veces sin saber qué significaban, pero sabiendo que algo en mí se calmaba cuando los trazaba. Leía como quien bebe agua en el desierto, historias ajenas que me permitían escapar, aunque fuera por unas horas, de mi propia historia. Leía para olvidarme de quién era y a veces para recordar quién podía llegar a ser. Ese rincón donde me sentaba con un cuaderno era mi refugio. Nadie me lo podía quitar, ni los barrotes, ni las reglas, ni el juicio. Allí yo era libre, libre de escribir, de soñar, de imaginar otros finales. Algunas compañeras se acercaban curiosas, otras me pedían que les escribiera cartas o poesías, y en esos intercambios nacieron vínculos nuevos, más humanos, más profundos, menos marcados por el dolor. El arte no me salvó del encierro, pero me salvó de perderme por completo. Fue una luz chiquita, constante, que me recordaba que aún tenía algo para decir, algo para crear, algo para sanar. Aprendiendo a no odiarme. Durante mucho tiempo fui mi peor enemiga. Me juzgué con más crueldad que cualquier juez. Me repetía todo lo que había hecho mal, todo lo que no merecía, todo lo que había perdido por mi culpa. El odio hacia mí misma era un pozo sin fondo, y lo peor era que lo sentía justificado. ¿Cómo perdonarme si había fallado? ¿Cómo abrazarme si me daba asco mirarme al espejo? Pero en algún momento ese discurso empezó a resquebrajarse, no por magia, no de un día para el otro. Fue a través de pequeñas cosas. Una compañera que me abrazaba cuando lloraba, una carta que recibía con palabras de amor, un dibujo que me salía bonito. Empecé a entender que no todo en mí era oscuridad, que el dolor que cargaba venía de historias más viejas, de heridas que no eran solo mías, y que seguir castigándome no cambiaba nada, solo me hundía más. Así comencé un proceso lento y doloroso, el de aprender a no odiarme. No siempre lo lograba, pero había días en los que me hablaba con ternura, como lo haría con una amiga herida, y en otros en los que, al menos, dejaba de atacarme. La cárcel no solo encierra cuerpos, encierra también pensamientos, y liberarme del odio fue una forma de romper esas cadenas. Descubrí que perdonarme no significaba justificar mis errores, sino reconocer mi historia, mirarla de frente, y decidí que no quería seguir reproduciendo el mismo daño, ni en otros ni en mí. Aprender a no odiarme fue el primer paso para empezar a amarme, y desde ahí pude empezar a reconstruirme. La mujer que se fue no es la misma que volvió. La que entró en la cárcel estaba rota, llena de miedo, de rabia, de vergüenza. Cargaba con historias no dichas, con dolores arrastrados desde la infancia y con una sensación constante de estar equivocada en el mundo. Pero que la que salió era otra. No fue de un día para otro.
No hubo un despertar mágico. Fue un proceso silencioso, a veces invisible, como una semilla creciendo bajo tierra. Aunque adentro aprendí a mirarme sin tanto odio, a reconstruirme con lo que había. Me aferré al arte, a la escritura, a las pocas manos que se tendieron sin juzgar. Me caí muchas veces y también me levanté muchas más. Aprendí que la dignidad no me la podía quitar nadie, aunque intentaran hacerlo. Que ser mujer no era una condena y que ser madre no desaparecería con el encierro. Salí con cicatrices, sí, pero también con fuerza, con una voz que ya no podía callarse, con una historia que merecía ser contada, no para buscar la lástima, sino para dar testimonio. La que volvió al mundo después de estar entre rejas no era la misma que había sido. Ya no pedía permiso para existir, ya no agachaba la cabeza, ya no esperaba que otros la validaran. Era más consciente de su valor, de su derecho a comenzar de nuevo, de que nadie podía definirla solo por sus errores, que era mucho más que eso, y sobre todo sabía que había una vida por construir, una nueva vida, con otras reglas, con otras prioridades, con otra mujer al mando. Construcción de un nuevo futuro. Salir no fue sinónimo de libertad. Las puertas se abrieron, pero el juicio siguió en las miradas, en los silencios, en los no camuflados en excusas. Volver al mundo fue enfrentarme con una realidad que no me esperaba. Creía que con esfuerzo y ganas bastaba, pero no. Mi pasado pesaba más que mi voluntad. Era una sombra que me seguía a todos lados. Busqué trabajo, mostré certificados de cursos, de buena conducta, de superación, pero nadie quería mirar más allá de los antecedentes. Era una expresa. Y con eso bastaba para descartarme. Si no fuera por mi madre, no sé qué habría hecho. Ella me sostuvo cuando quise rendir. Me recordó que en mi camino no se terminaba ahí. Me prestó su fe cuando la mía se apagaba. Conseguí un trabajo temporal, limpiando casas. No era lo que había soñado, pero me devolvía algo que había perdido, la sensación de valer, de aportar, de construir algo. Mientras tanto, reconstruía el hogar que me había dejado mi padre. Esa casa fue mi primer proyecto de libertad. Pared por pared, rincón por rincón, le fui devolviendo la vida. Ahí, entre pintura, muebles viejos y memorias, empecé a imaginar un futuro. No uno perfecto, sino uno posible, hecho con mis manos, a mi ritmo, con mis reglas. Porque entendí que no se trataba de volver a ser quien era, sino de construir desde lo que soy ahora, desde lo vivido, lo aprendido, lo sobrevivido. El futuro ya no me asusta tanto, no porque sea fácil, sino porque ahora sé que puedo habitarlo sin rendir, buscando mi lugar en el mundo. Pensé que al salir todo iba a ser fácil, que al tener un celular, redes sociales y mensajes instantáneos, me acercaría de nuevo a mi hijo,
a mis afectos, a la vida que había quedado en pausa. Pero la tecnología no reemplaza el amor perdido, ni el juicio ajeno que se esconde detrás de una pantalla. Los mensajes no llegaban, las llamadas se acortaban, las palabras eran frías, como si ya no supieran quién era, como si la mujer que volvió no tuviera un lugar entre ellos. Solo mi madre y mis hermanos me esperaron sin condiciones. Su abrazo fue hogar, incluso cuando todo lo demás era silencio. Ellos no me preguntaron por qué, simplemente me ayudaron a volver a empezar. Intenté acercarme a otras personas, pero mi historia incomodaba. Mi pasado pesaba más que mi presente, y eso dolía. Fui aprendiendo a moverme en este nuevo mundo con cautela. A veces, mi reserva se confundía con frialdad, pero en realidad era miedo. Miedo a no ser aceptada, a que me señalaran, a que me juzgaran sin escucharme. Aún busco mi lugar, un espacio donde no tenga que explicar todo el tiempo quién fui, sino donde importe quién soy hoy. Un rincón del mundo donde pueda ser sin esconderme. No tengo todas las respuestas. A veces me siento sola. Otras veces me sorprende el cariño de quienes se animan a ver más allá. Sigo intentando, con cada paso, rearmar mi identidad fuera del encierro, sin negar mi historia, pero sin quedar atrapada en ella. Porque merezco pertenecer, merezco amar y ser amada, y sobre todo, merezco seguir buscando encontrar el lugar que sienta como mío. El refugio que construí con amor. Volver a la casa de mi padre fue, al principio, como caminar entre fantasmas. Cada rincón hablaba de él, de su silencio, de su ternura, de sus pasos ciegos que conocían cada centímetro del hogar. Esa casa me dolía, porque él ya no estaba para recibirme, pero también me abrazaba, porque me la había dejado como un acto de amor. Con la ayuda de mi madre y mi hermana, empezamos a limpiarla, a reparar lo que el tiempo había dañado, pared por pared, ventana por ventana. La fuimos transformando en un refugio. No fue solo una cuestión material, era algo más profundo, un acto simbólico de reconstrucción. Mientras lijaba muebles, también lijaba las heridas. Mientras pintaba, llenaba de color los espacios que antes eran sombra. Al principio me costó estar sola. Las noches eran largas, las pesadillas insistentes. Me despertaba empapada en sudor, temblando, con el corazón acelerado. Pero cada vez tardaba menos en calmarme. Cada vez recordaba más rápido que ya no estaba encerrada, que ahora podía respirar en paz. La casa fue tomando forma a mi ritmo. Agregué detalles que me hacían bien. Plantas, colores suaves, libros, dibujos. No necesitaba lujo, solo sentir que ese lugar me pertenecía, que allí podía ser yo sin miedo. Ese refugio no solo me dio un techo, me dio una base, un espacio donde empezar a soñar otra vez, a soltar lo que ya no me servía,
y a imaginar lo que sí quería construir. Con cada objeto elegido, con cada rincón decorado, iba afirmando una certeza nueva. Yo también merecía un lugar seguro, un hogar en el que sanar, crear y volver a empezar. Compañeros del alma, apenas salís, supe que quería compañía, pero no cualquier compañía, una que no me juzgara, una que no hiciera preguntas, una que simplemente estuviera. Y pensé en un animal, un compañero del alma. El primero fue un gatito negro. Lo habían abandonado en una caja de cartón. Lo miré y supe que estábamos rotos de la misma forma. Nos elegimos sin palabras. Con él compartí mis primeros días de libertad. Fue testigo de mis lágrimas, de mis silencios, de mis miedos. Dormía pegado a mí como si entendiera que el calor de otro ser podía salvarme. Pero un día se enfermó y no pude hacer nada. Se fue en silencio, como había llegado. Su muerte me rompió en pedazos. Lloré por él como si se hubiera llevado algo de mí, y quizás lo hizo. Quizás se llevó la parte más frágil y me dejó un poquito más fuerte. Después vino Pelusa, una gatita tricolor que llenó la casa de maullidos y saltos. Y más tarde, un perro grande y torpe, que me enseñó a salir a la calle sin miedo, a pasear, a mirar el mundo con otros ojos. Y entonces otro gato negro apareció, Salem, y con él volvió la magia. Mis animales no me preguntan por qué estuve presa. No quieren saber qué errores cometí. Solo me buscan, me acompañan, se acurrucan en mi regazo cuando la noche se hace larga. Ellos fueron mi red cuando no tenía a nadie, mi sostén en los días grises, mi recordatorio de que todavía había amor posible. No tengo hijos conmigo, pero tengo una familia construida de pelos, patas y miradas sinceras. Y eso, en muchos momentos, fue lo único que me salvó. Amar sin ser juzgada. Yo no lo buscaba. Después de tanto dolor, de reconstruirme con mis propias manos, pensé que el amor ya no era para mí. Me había convencido de que sola estaba bien, de que nadie podría abrazar mi historia sin herirse. Pero él apareció, sin preguntas innecesarias, sin miedos, con una mirada honesta y una paciencia que desarmó mis barreras una por una. No quiso saber todo de golpe. No indagó en mi pasado como si fuera un expediente. Me escuchó cuando estuve lista y cuando hablé no me interrumpió. Solo sostuvo mi mano y eso bastó. No me juzgó, no me miró con lástima. Me vio entera, incluso en mis pedazos. Y con él entendí que el amor no tiene que doler, que puede ser hogar, ternura y respeto. Lo más inesperado fue su familia. Pensé que tendría que justificarme, demostrar que merecía estar allí, pero no fue así. Me recibieron con sonrisas sinceras, como si siempre hubiera tenido un lugar entre ellos. No importaron mis errores, ni las sombras de los años pasados.
importó quién soy hoy. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía, que podía amar y ser amada sin miedo. Hoy no solo tengo un compañero de vida, tengo una red que me sostiene, una familia que me abrió las puertas cuando tantas se me habían cerrado. Y aunque todavía me estoy sanando, Él camina a mi lado, sin apurar mis pasos. Con su amor me recuerda que merezco una vida plena, una vida elegida, una vida en paz. Este libro también contiene un conjunto de cartas que fueron parte de mi sanación interior. Carta desde las cenizas a mi agresor. Te escribo esta carta no para ti, sino para mí. No porque crea que las palabras que pronuncie llegarán a tu oído, sino porque necesito liberarme de todo lo que me has hecho, lo que no pude gritar, lo que no pude defenderme, lo que me quitaste de una forma que nunca entendí del todo. Te escribo desde las cenizas de lo que fui, del polvo de lo que intentaste destruir. Hoy soy alguien nueva, pero esa nueva soy también la que surge del dolor, del miedo, de las heridas que no sanaré por completo. Las cicatrices estarán allí para siempre, pero he aprendido a vivir con ellas. No te odio. Eso sería seguir dándote poder. Y hoy ya no quiero eso. Te perdono, no porque te lo merezcas, sino porque lo necesito para soltarme, para dejar de cargar con tu sombra que me perseguía sin descanso. Gracias por mostrarme hasta dónde podía llegar mi resistencia, por enseñarme a enfrentarme a mí misma y encontrar fuerzas que ni yo sabía que existían. Gracias por obligarme a tocar fondo, para que desde allí pudiera resurgir, renacer. A veces me pregunto si algún día comprenderás el daño que me causaste, si alguna vez mirarás hacia atrás con el peso de lo que hiciste. Lo dudo, pero esa duda ya no me pertenece. Soy más fuerte que tú, más libre que nunca. Y aunque tu presencia siga siendo parte de mi historia, ya no eres dueño de mi futuro. Carta al que me acompañó en la oscuridad. A mi padre. Papá, hoy te escribo desde el lugar donde ya no estás, donde tu voz se ha apagado y tu mirada ya no me acompaña. Pero sé que sigues presente en cada rincón de lo que construimos juntos, en cada recuerdo que nunca se desvanece y en cada paso que doy hacia adelante. Siento tu presencia, aún sin verte. Te vi luchar contra la enfermedad con una fortaleza que no imaginaba. Y aunque el dolor te consumía, nunca dejaste de ser mi roca, mi apoyo. En medio de la tormenta, tú fuiste el faro que me mostró el camino. Y cuando caí, ahí estuviste, aún cuando tu propio cuerpo te fallaba. Recuerdo cuando me decías que todo estaría bien, aunque no supieras cómo. Tu fe en mí, a veces ciega, me dio la fuerza que me faltaba. Aunque nunca llegué a decirlo en voz alta, mi mayor miedo siempre fue no ser digna de ese amor incondicional. Papá, aún hoy, cuando todo parece demasiado pesado,
vuelvo a tus palabras, a tus gestos, a tu ejemplo, y aunque tu ausencia me duela en el alma, sé que en algún lugar tu orgullo por mí sigue vivo. Gracias por darme todo lo que pudiste, por tu amor y tu sacrificio, por enseñarme que el valor no radica en no caer, sino en levantarse cada vez que lo hacemos. Te extraño, papá, te extraño con todo mi ser. Pero sé que no te he perdido, porque sé que me llevas dentro, en cada uno de los pasos que doy, y con cada paso te sigo honrando. Carta a las mujeres que compartieron el encierro, a las que conocí entre rejas. A ustedes, mujeres de 1000 batallas, las que vivieron conmigo los días largos y las noches eternas, las que lloraron a escondidas, las que rieron en medio del dolor, las que me enfrentaron y también las que me abrazaron. Dentro de esas paredes frías, donde el mundo parecía habernos olvidados, compartimos mucho más que una condena. Compartimos la vida en su estado más crudo, la verdad sin maquillaje, el alma sin disfraces. Cada una con su historia, con su carga, con sus heridas. Aprendí de ustedes tanto como de mí misma, de su fortaleza nacida del tiempo, de su resistencia en medio del abandono, de su forma de reinventarse con lo poco que quedaba. Algunas fueron espejos, otras fueron choques, pero todas fueron parte de mi aprendizaje. A veces nos odiábamos, otras nos salvábamos. Nos necesitábamos sin admitirlo. Y aunque muchas veces no volverán a cruzarse en mi camino, las llevo conmigo, porque compartimos algo que solo nosotras entendemos: la lucha de ser mujer en el encierro. Gracias por los gestos, por el mate compartido, por las palabras, los silencios y hasta los gritos, porque en medio de la oscuridad también hubo bailes, chistes, miradas cómplices y momentos de alivio que nos recordaron que estábamos vivas. Esta carta es para ustedes, las que conocí en el encierro y que, de algún modo, me ayudaron a encontrarme. Lo que el dolor le hizo a mi salud. Perdón, querido cuerpo. Querido cuerpo, hoy quiero pedirte perdón. Perdón por cada vez que te ignoré, por cada señal que me diste y yo decidí callar. Perdón por exigirte cuando ya no podías más, por cargar con tanto dolor sin descanso, sin tregua. Fuiste mi escudo, mi refugio, mi campo de batalla y mi testigo silencioso. Aguantaste el frío de las celdas, la falta de abrazos, la angustia sin consuelo. Te debilitaste, lo sé, y aún así seguiste. Te culparon por enfermarte, pero solo fuiste el espejo del sufrimiento. El alma no grita con palabras, grita con síntomas, y vos gritaste por mí cuando yo no podía hacerlo. Perdón por no escucharte a tiempo, por mirarte con desprecio en vez de compasión, por odiarte por cambiar cuando solo estabas sobreviviendo. Tuviste que aguantarlo todo, el hambre, el insomnio, la tensión constante, el miedo que se instaló como un huésped eterno. Pero acá estamos, juntas, intentando sanar.
Hoy quiero cuidarte, recuperarte, agradecerte por sostenerme incluso cuando yo misma me solté, por seguir siendo mi casa, aunque a veces no supe habitarte. Perdón, cuerpo mío, gracias por no rendirte. Carta a mi hijo que ya no está. Perdón por no haber sabido protegerte. Hijo mío, no hay un solo día en que no piense en vos, en tus ojos, en tu risa, en la forma en que tu existencia cambió mi vida para siempre. Fuiste luz en mi oscuridad, y aunque el tiempo y el dolor hayan pasado, tu ausencia sigue doliendo como el primer día. Perdón. Perdón por no haber podido protegerte, por no haberte resguardado del horror que nos rodeaba, por haber estado atrapada en una vida que no me dejaba ver con claridad, por haberte fallado, cuando mi único deseo era cuidarte. Viví con miedo con vos, por vos, y a la vez te expuse sin querer. Hubiera dado mi vida por la tuya, y aunque el mundo me juzgue, nadie conoce el infierno que vivimos juntos. Vos, tan chiquito, tan inocente, yo, tan rota, tan perdida. A veces cierro los ojos y te imagino grande, riendo, corriendo libre, lejos de todo ese dolor. Otras veces solo lloro por lo que no fue, por lo que nos arrebataron, por lo que yo no supe evitar. Esta carta no puede devolverte, pero es mi manera de decirte que te amé con toda mi alma, que todavía lo hago y que lo haré hasta el último de mis días. Perdón, hijo. Ojalá un día puedas sentir mi abrazo, aunque sea en el otro plano, donde el dolor ya no exista. Te amo para siempre. Carta a las que ya no están y a las que aún resisten, a las mujeres que sufrieron violencia de género. A vos, que ya no estás, a vos, que fuiste silenciada brutalmente, que un día te fuiste sin que nadie escuchara tus gritos. Te pienso, te lloro y te honro, porque tu historia no debió terminar así, porque merecías vivir, reír, amar y ser libre. No fuiste un número, ni una estadística. Fuiste una mujer con sueños, con nombre, con vida. Y hoy, aunque ya no estés, nosotras seguimos gritando por vos. Y a vos, que todavía estás, que cada día despertás con miedo, que disimulás las marcas en la piel y en el alma, que escondés las lágrimas detrás de una sonrisa para que nadie sospeche. Te veo, te creo y te abrazo desde la distancia. No estás sola, aunque te hayan hecho creer lo contrario. Tu valor no se mide por lo que soportas, sino por el amor que mereces. No es tu culpa, nunca lo fue. Y aún estás a tiempo de salvarte, de buscar ayuda, de reconstruirte como tantas lo hicimos, paso a paso. Esta carta es un puente entre las que fuimos, las que somos y las que seremos, entre el dolor y la lucha, entre la herida y la esperanza, porque mientras una de nosotras resista, ninguna será olvidada. Por ella, por vos, por todas, no nos callamos más. Carta a mi hijo Santiago.
Hoy te escribo desde este rincón de mi alma que siempre te ha pertenecido. No importa el tiempo, la distancia ni el silencio. Sigues siendo parte de mí como lo fuiste desde el primer latido. He luchado con todo lo que tenía y con todo lo que no tenía, solo por tener un lugar en tu vida, por ganarme una palabra tuya, una mirada, un instante en que me llamaras mamá. Esa palabra tan corta y tan infinita, para mí es más poderosa que cualquier disculpa, que cualquier abrazo. Es la voz que esperé entre rejas, en la soledad, en los días de lucha silenciosa. Sé que no ha sido fácil para ti, tampoco para mí. Mi ausencia, mis errores, las cicatrices invisibles que cargamos los dos. Te pido perdón por no haber podido protegerte como merecías. Perdón por el dolor que no supe evitar. Perdón, hijo. Pero también quiero que sepas que nunca, ni un solo día, dejé de amarte. Te amé en el encierro, en la tristeza, en los intentos de reconstruirme, en cada paso que di para volver a ser digna de ti. He aprendido a respetar tus tiempos, tu silencio, tu manera de sanar. Y aunque a veces mi corazón se rompa en la espera, sigo aquí, esperándote, con las manos abiertas y el alma limpia. No quiero presionarte, ni obligarte a nada. Solo quiero que sepas que mi amor no depende de tu respuesta. Siempre serás mi hijo, siempre estaré para ti, aunque sea en silencio, aunque sea desde lejos. Siempre voy a guardar la esperanza de escuchar tu voz, llamándome mamá. Una palabra que, para mí, lo significa todo. Con todo mi amor, mamá.